Hola chicas y chicos, esperando que se encuentren muy bien en sus casas, les comento que este nuevo video clase tiene como finalidad dar a conocer algunos cambios que se van a implementar en el plan remoto que hemos venido desarrollando desde marzo a la fecha. Eso en relación a los contenidos que vamos a abordar desde julio en adelante y algunos cambios en relación a la entrega de tareas. Y en segundo lugar, dar alguna explicación teórica del tema que vamos a tratar hoy día, que es derecho y ciudadanía, para posteriormente explicar de manera detallada la actividad que ustedes van a tener que realizar en sus casas. A partir de eso, entonces, comentarles que hace aproximadamente 2 semanas el Ministerio de Educación nos entregó un documento con una priorización de contenidos. Esto quiere decir que desde el mes de julio en adelante nosotros vamos a tener que trabajar con algunos contenidos que ellos mismos nos han sugerido tratarlos en clases, atendiendo a que este año 2020, por la situación de crisis sanitaria, no vamos a poder dar cobertura en un 100% a los contenidos que teníamos que abordar de manera normal. Atendiendo a eso, nosotros entonces durante el mes de julio vamos a comenzar a trabajar con esta priorización que ha entregado el ministerio, y para el mes de junio, que vendría a ser lo que vamos a trabajar ahora, vamos a considerar algunos contenidos del año 2019 que a ustedes les van a servir para dar continuidad a los contenidos que se van a trabajar desde julio en adelante. Considerando, por ejemplo, que durante el año 2019 las clases se vieron interrumpidas desde el mes de octubre en adelante, por lo tanto igual hubo algunos contenidos que quedaron en el aire y que sería pertinente profundizarlos en esta ocasión. Para el caso de la entrega de tareas, ustedes a partir de ahora las tareas van a ser revisadas y calificadas con un concepto que es el mismo con el que trabajamos habitualmente en el colegio en el reglamento de evaluación. Por lo tanto, todas las tareas que sean enviadas al correo van a ir calificadas y posteriormente retroalimentadas como se había hecho hasta la fecha. Considerando eso, entonces vamos a entrar de lleno en el tema que vamos a revisar hoy día, que es derecho y ciudadanía. Vamos a tratar de dar una explicación teórica de lo que vendría a significar la palabra derecho, y vamos a hablar un poco del origen de los derechos humanos, considerando la cronología histórica o la historia del derecho para que les sea más fácil de entender. Posterior a eso, yo les voy a dejar la tarea que ustedes van a tener que realizar y comentarles también que en base a este plan de priorización, el tema que nosotros vamos a tener que abordar desde julio en adelante son los derechos humanos. Para ello, yo consideré materia de segundo medio que tiene que ver con Segunda Guerra Mundial y también la dictadura militar, que nosotros la revisamos durante el segundo semestre. Para esta clase vamos a trabajar solamente con el contexto de Segunda Guerra Mundial y Declaración de los Derechos Humanos en el año 1948. Acá está entonces el objetivo de la clase de hoy día, que es analizar entonces algunos antecedentes históricos sobre el derecho y su desarrollo y difusión en el mundo. A partir de eso, yo anoté acá la definición del derecho, que fue extraída de la Guía de Formación Cívica de la Biblioteca del Congreso Nacional, publicada en el año 2018. Un concepto que por lo menos ustedes ya debiesen tenerlo más o menos internalizado, porque no solamente ha sido trabajado en la asignatura de historia, sino que también en la de formación ciudadana. Voy a leer entonces de manera textual lo que dice la Guía de Formación Cívica, y de ahí partimos haciendo la cronología histórica. El derecho es un sistema u orden normativo e institucional que regula la conducta externa de las personas, inspirado en los postulados de justicia y certeza jurídica, que regula la convivencia social y permite resolver los conflictos de relevancia jurídica, pudiendo imponerse coactivamente. Esta definición que yo acabo de leer es bastante técnica y también jurídica, incluye algunos conceptos que pueden resultar un poco abstractos o difíciles de comprender, pero la idea es que ustedes puedan tener en claro que la definición del derecho y los tipos de derecho que también existen al interior de los estados actualmente, lo que buscan finalmente es, forman parte de la regulación de la convivencia social y otorga garantías a los ciudadanos. Recordemos que
cuando analizamos la Edad Moderna y las monarquías absolutas puntualmente que se dieron en la Edad Moderna, nos dimos cuenta que el derecho había existido, pero con algunos documentos puntuales que se habían dado en algunas partes de la historia, pero no era algo que estuviese normalizado. Por lo tanto, la historia del derecho es bastante compleja y comienza a tomar forma a partir, ¿cierto?, de los hechos que se desencadenan, como por ejemplo la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y el surgimiento de las democracias y repúblicas modernas. ¿Ya? En base a eso, entonces, el derecho permite otorgarle una posición y también validar también a las personas que forman parte del Estado. En base a eso, entonces, vamos a revisar la cronología del derecho que aparece acá en la diapositiva, donde lo que yo busco principalmente es hacer un recorrido histórico por la historia del derecho. Si ustedes pueden apreciar acá en la línea de tiempo, podemos ver que los antecedentes, por ejemplo, en la antigüedad y puntualmente en la Edad Media, son bastante pobres. ¿Qué quiere decir? No hay tantas nociones o algunos procesos que ayuden a entender lo que es el derecho. Acá, por ejemplo, yo les anoté en el año 539 a.C., que vendría a ser el hecho más, como digamos, antiguo o reconocido como, digamos, la primera piedra angular de lo que va a ser el derecho en la historia. Es el Cilindro de Ciro, que es un documento que pertenece a esta época en la antigüedad y está redactado, digamos, con algunos derechos que debiesen haber tenido las personas en este tiempo, atendiendo a que en ese tiempo el rey Ciro, ya que había conquistado algunos territorios en Persia puntualmente. Una vez que él logra conquistar, digamos, estos territorios en Babilonia, él libera a los esclavos y también va a promulgar algunos derechos a favor de las personas. Por lo tanto, una forma de que esto quedase, digamos, como estipulado y firmado fue a través de este cilindro que fue grabado y que posteriormente fue encontrado y que daría cuenta de cómo partiría, digamos, la historia del derecho. Después nos saltamos inmediatamente a la Edad Media, en el año 1215 después de Cristo, donde se da cuenta de un documento que se llama la Carta Magna, ya que es un documento escrito donde se le pide a un rey de Inglaterra que pueda, digamos, comprometerse a respetar los derechos de las personas y también de fijar algunas disposiciones que pudieran ir en favor de los ciudadanos, ya atendiendo que Inglaterra políticamente hablando fue mucho más progresiva, digamos, y mucho más modernizadora en algunos asuntos en relación a otros países de Europa, y este documento evidencia finalmente esa modernización que se vivió de manera anticipada en este reino. Luego tenemos en el año 1776 dos hechos puntuales que se dan en Estados Unidos. Una, la independencia de Estados Unidos, que es bastante importante porque ellos se supone que son los padres de la constitución, digamos, más antigua en este tiempo, cuando ellos se independizan de los ingleses, y esta constitución también tiene algunas evidencias que dan cuenta de cómo se busca validar los derechos individuales de las personas, y también fija el derecho a la revolución, que va a ser una antesala bastante importante de lo que va a ser en un futuro la revolución francesa. Acá aparece inmediatamente en el año 1789, tal como les acababa de mencionar, la Revolución Francesa, que es por excelencia uno de los procesos históricos que dan cuenta, ¿cierto?, de una declaración ya fundamentada y puntual de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y posteriormente también los derechos de la mujer, para que no queden ahí en el aire, que buscaba finalmente poder equiparar, digamos, estas relaciones y no hacer discriminación en torno a los ciudadanos en ese tiempo.
Luego tenemos en el año 1864 la Convención de Ginebra que se dio en Suiza, donde algunos países de América y también de Europa se reunieron en esta confederación para hablar por primera vez de algunas asistencias que se les iba a tener que dar a los militares heridos en combate. Esa asistencia obviamente iba a ser médica, atendiendo también, o sea, considerando también algunos tratamientos y también algunas garantías que se le iban a otorgar a los médicos que iban a trabajar con ellos. Eso también da cuenta de, digamos, de algunas disposiciones que se realizaron en relación principalmente a los derechos sociales, ya como podría ser, por ejemplo, la asistencia de salud para estas personas que participaban en guerras, ¿ya? Y luego nos saltamos en varios años a la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, que eso da cuenta del año 1945 y que responde finalmente a todos los crímenes que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial. 50 naciones que se reunieron en el año 1945 en San Francisco y que buscaban finalmente ser un conglomerado o una organización que pudiese asegurar la paz y también evitar conflictos futuros y también tomar ciertas determinaciones a nivel mundial con las naciones que formaran parte de esta organización. El documento, digamos, que funciona como casi como un hijo, digamos, de las Naciones Unidas y que va a ser ya también el documento que va a regir en muchos gobiernos o en muchos estados a lo largo del mundo, es la Declaración de los Derechos Humanos en el año 1948. 30 derechos que son, digamos, que son promulgados y escritos como documento formal y que es finalmente, tal como lo señalaron las personas que participaron, digamos, de la declaración de estos derechos, una casi continuación con la Carta de Derechos que se había llevado a cabo acá en esta etapa que yo mencioné como parte de la independencia de Estados Unidos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Es como una forma de materializar lo que en algún momento ya se había planteado de manera inicial con la independencia de las 13 colonias. ¿Ya? Nosotros entonces la parte que vamos a tomar de la cronología del derecho es esta parte que aparece acá, que vendría a ser la Fundación de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que responde, tal como yo les mencionaba recién, a los crímenes o a la catástrofe humanitaria que se vivió durante la Segunda Guerra Mundial. Acá en esta diapositiva yo les señalé algunos antecedentes que ustedes ya manejan, que tienen que ver, por ejemplo, con el Holocausto y con las medidas, digamos, bastante extremas que tomó el régimen nazi en relación a algunas comunidades, ya como por ejemplo los judíos. Acá aparece mencionados, por ejemplo, el campo de exterminio, los campos de exterminio que se dieron en la Alemania nazi, que actualmente funcionan como patrimonio de la humanidad. Hay fotografías de algunos judíos y acá por último aparecen los memoriales que los revisamos el año pasado, que se habían dado posterior al término de la Segunda Guerra Mundial. En base a eso, ustedes van a tener que hacer lectura de algunas fuentes históricas que hablan de esta catástrofe humanitaria con la finalidad de recordar un poco lo que habíamos trabajado el año pasado en relación al Holocausto y la Alemania nazi. Acá aparece en el documento número 1 un testimonio ya sobre un oficial que entrega un testimonio del Holocausto y los mecanismos que ellos ocuparon al interior. Acá, en segundo lugar, también un testimonio que habla sobre una persona que vive, que vive y muere al interior de un campo de exterminio y cómo fue el poder haber vivenciado, digamos, toda esa experiencia de parte de la persona que cuenta acá la historia. Y en tercer lugar, un testimonio cortito que es extraído del diario de Ana Frank. Lo que ustedes van a tener que hacer es, en base a algunos derechos humanos que yo consideré en esta lista, ustedes van a tener que hacer las lecturas e identificar algún derecho que haya sido vulnerado puntualmente en ese testimonio. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ustedes me ponen acá derecho a un identificado, no sé, por ejemplo, yo identifiqué que nadie será sometido a torturas, ni a penas, ni a tratos crueles, y eso queda evidenciado en tal parte del documento. Esa es la idea del primer ejercicio. Tienen que reconocer 3 derechos humanos que hayan sido vulnerados a partir de las lecturas realizadas.
La pregunta número 2 dice, ¿cuál es la relación de la Segunda Guerra Mundial con la Declaración de los Derechos Humanos de 1948? Ahí tienen que referirse principalmente a la génesis de este documento, qué es lo que busca y cuál es el aporte que quiere proyectar finalmente en la humanidad post Segunda Guerra Mundial. Luego dice, ¿qué opinas de la discriminación y los abusos que se cometieron en contra de algunas comunidades durante la Segunda Guerra Mundial? Ahí apunta netamente a los valores que nosotros trabajamos en educación ciudadana y la idea es que lo respondan desde esa perspectiva. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el documento que captó más tu atención? Ahí tiene que argumentar su respuesta, ya porque los documentos son algunos bastante fuertes en los relatos que dieron las personas, por lo tanto ahí ustedes tienen que anotar cuál es el que captó mayormente su atención. Y por último, dice, ¿crees que el mundo cambió con el nacimiento de los derechos humanos? Eso se proyecta en la actualidad, fundamenta tu respuesta. Recuerden que a pesar de que la Declaración de los Derechos Humanos se da en el año 1948, la idea es que lo podamos conectar con el mundo que tenemos actualmente. Si, por ejemplo, ¿qué opinan ustedes? ¿Los derechos humanos actualmente tienen alguna validez? ¿Están 100% normalizados al interior de los estados? ¿O hay desafíos que cumplir? Y eso tratar de conectarlo con lo que habíamos visto en clases anteriores en relación a los desafíos también que tiene la democracia. En base a eso entonces yo los dejo invitados para que puedan realizar esta actividad. Cuando yo adjunte en el plan remoto, en el Word, lo que ustedes van a tener que realizar y esta guía también, va a salir la fecha de entrega. Y recuerden que si tienen cualquier duda o consulta, me pueden contactar al mail o también al Instagram que se ha ido difundiendo de a poquito entre los estudiantes, que es @profesora.maribel, donde también pueden tener acceso a la información que se va a trabajar semana a semana y también es un medio, digamos, bastante expedito para resolver dudas. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad.